Doña Rebeca encendió el fogón desde temprano, como quien enciende una oración. Puso el mantel de lino que solo usaba en días santos. Alineó 3 platos y dejó uno más, el cuarto, como se deja una silla para la misericordia. Esperó. Pero la casa no se llenó. El pasillo no crujió. El teléfono no vibró. Y lo más duro no fue la ausencia. Fue comprender que nadie estaba contando los minutos por ella. Afuera, el barrio cantaba como si el cielo estuviera abierto. Y dentro, Rebeca miraba la puerta cerrada sintiendo que esa noche no solo terminaba el año. Se apagaba una parte de su alma. Suscríbete antes de seguir, porque lo que viene no es un cuento, es un espejo. Esa mañana se despertó antes que el gallo, no por prisa, sino por esperanza. Era 31 de diciembre y ella había creído, como se cree en la palabra, que esa casa volvería a ser llena. En la cocina pequeña, el olor a cebolla y comino subió como incienso. No seguía recetas, cocinaba con memoria, con lágrimas secas, con promesas antiguas. Preparó lentejas con carne, pan tostado y un guiso que su hijo Ezequiel amaba cuando era niño. Acomodó los vasos gruesos, limpió una mancha imaginaria y encendió una vela en el centro de la mesa. No era superstición, era compañía, una llama que no la juzgara por esperar. Miró el reloj, eran las 5. Se sentó con las manos sobre las piernas y susurró, casi sin voz: Señor, que no sea otra noche de silencio. Las 6 llegaron sin aviso, como llegan las pruebas, sin pedir permiso. Rebeca escuchaba afuera cohetes aislados, risas que rebotaban en las paredes del vecindario y música que entraba por la ventana como una burla. Dentro, solo el reloj hacía ruido, un tic-tac que parecía martillarle el pecho. Se acercó a la ventana y corrió la cortina apenas, lo justo para no sentirse totalmente borrada. Vio familias cargando charolas, niños con luces de bengala, parejas abrazándose en las puertas. Todo el mundo tenía a alguien. Ella regresó a la mesa y miró los 4 platos, tan limpios que dolían. Tocó con la yema del dedo el borde del plato que siempre era de Ezequiel. Él dijo que venía. Se recordó aferrándose a esa frase como quien se aferra a una promesa escrita en piedra. No había dicho la hora ni con quién, pero había dicho, voy. Y para una madre, un voy puede ser un pacto sagrado. A las 7 el reloj sonó seco, casi hostil. Rebeca se levantó, caminó a la cocina sin necesidad real, solo para moverse y no quedar clavada frente a la escena que empezaba a romperla. Encendió una radio vieja y la apagó de inmediato. Las voces felices eran peores que el silencio. Volvió al comedor. La vela seguía viva, reflejándose en los vasos alineados con esmero. Miró el celular. Pantalla negra, como si el mundo la hubiera olvidado. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un «mamá, voy tarde». La comida estaba lista demasiado pronto, y eso la asustaba, porque lo listo sin compañía se convierte en sentencia. Entonces hizo lo que hacen los corazones cansados. Se obligó a seguir. Sirvió porciones exactas en cada plato, como si el simple acto de servir pudiera llamar a los ausentes. Se sentó, tomó un bocado. No sabía a nada, o sabía a ausencia. Masticó despacio, no por hambre, sino por dignidad. Aún sola, sigo siendo hija de Dios, pensó. Y esa verdad fue lo único que no se enfrió. A las 8, la noche ya había tomado el barrio por completo. Los cohetes estallaban con más fuerza, como trompetas anunciando un gozo que no era para ella. Rebeca permanecía sentada frente a la mesa, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo en su casa. La comida perdió el vapor. El aroma se volvió recuerdo y la vela comenzó a derretirse, dejando caer cera sobre el mantel blanco, como si también ella llorara. Rebeca no se levantaba. Miraba la puerta con una fe obstinada, esa fe que no razona, que solo espera. Pensó en otros años, cuando esa mesa apenas alcanzaba, cuando había manos que chocaban vasos,
risas que interrumpían oraciones, historias que se repetían y nunca cansaban. Todo eso ahora parecía una visión lejana, como un pasaje leído hace mucho en una Biblia gastada. Tomó el celular otra vez, leyó el mensaje que había enviado horas antes. «La cena está lista. Ven con calma. Te espero». No hubo respuesta. Cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para contener el nudo que le subía a la garganta. «No llores todavía», se dijo, como si el llanto también tuviera su hora. Se levantó y comenzó a retirar los platos uno a uno, con la misma delicadeza con la que los había puesto. No había enojo en sus movimientos, solo una tristeza mansa, antigua. En la cocina dejó los platos en la pileta sin lavarlos, como quien deja una puerta entreabierta por si acaso. Regresó al comedor y apagó la vela. El humo subió lento, como una plegaria que se eleva cuando ya no hay palabras. Se sentó en el sofá frente al árbol de Navidad. Las luces parpadeaban suaves, viejas, algunas ya opacas. Muchos adornos eran de cuando Ezequiel era niño, otros de cuando su esposo aún vivía. Cada uno guardaba una historia que ya nadie preguntaba. A las 8:30, un ruido seco la hizo girar el rostro. No era la puerta, solo una bolsa de papel que cayó. Su corazón dio un salto inútil. Nadie tocó. Nadie vendría. Y aún así, algo dentro de ella seguía esperando, como esperan los justos, incluso cuando todo parece terminado. Mientras la casa de Rebeca quedaba suspendida en ese silencio espeso, en otra calle del mismo barrio, Noemí caminaba sin rumbo. Salió tarde del hospital donde limpiaba turnos ajenos, y en lugar de volver a su cuarto rentado, dejó que sus pasos decidieran por ella. No quería llegar a un lugar donde nadie la esperaba. Esa noche pesaba distinto. Las luces colgadas en los postes no le decían nada. Brillaban sin verla. Caminaba encogida dentro de su chamarra, con las manos escondidas y la mirada baja, hasta que algo la detuvo. No fue un ruido. Fue una quietud. Entre tantas casas llenas de música y risas, una parecía detenida en el tiempo. La ventana estaba entreabierta y desde allí se alcanzaba a ver una mesa servida, ya sin movimiento, una vela apagada y una mujer sentada frente a un árbol. Sola. Noemí reconoció esa escena sin conocerla. No hacía falta. Era la misma imagen que había visto en su propia vida demasiadas veces. Se acercó despacio, como si temiera romper algo sagrado. Tocó la reja con suavidad, apenas un gesto. Rebeca levantó el rostro. No se asustó. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, como quien ya no espera nada y por eso no teme. «Buenas noches», dijo Noemí con voz baja. «Perdón si molesto. Vi la mesa, la luz». Rebeca la miró con atención, con esa mirada que no juzga, que reconoce. «¿Eres la hija de don Mateo?», preguntó. «Sí», respondió Noemí sorprendida. «Pensé que ya nadie recordaba esta casa». «Las casas que han amado no se olvidan», dijo Rebeca. Hubo un silencio breve, denso. Luego abrió la puerta. «Pasa. Si no tienes a dónde ir, hay comida». Noemí dudó. No quería invadir, pero tampoco tenía otra mesa esperándola. Entró. El calor no era solo de la casa, era de la intención. Rebeca sirvió un plato más, como si ese lugar hubiera estado guardado desde siempre. «Gracias», dijo Noemí. «Gracias a ti», respondió Rebeca, «por no pasar de largo». Comieron en silencio los primeros minutos. Un silencio distinto, no vacío, sino lleno de reconocimiento. Noemí sostenía la cuchara con ambas manos, como si el calor le devolviera algo que había perdido en el camino. Rebeca acomodaba migas invisibles del mantel, un gesto antiguo que le daba calma. «¿Siempre prepara así la cena?», preguntó Noemí sin mirarla de frente. Rebeca tardó en responder. Sirvió agua en los vasos, se sentó con cuidado y habló. «No siempre. Solo cuando necesito recordar que aún puedo esperar sin amargarme». Noemí asintió. Entendía esa clase de espera, la que no exige, pero duele. «Yo no tenía a dónde ir», confesó.
Mi familia está lejos y hoy no quise estar sola con mis pensamientos. Rebeca la miró con ternura. A veces Dios junta dos soledades para que ninguna se hunda, dijo, y esa frase se quedó flotando entre ambas como una promesa. El ambiente se suavizó. Hablaron del barrio, de la lluvia que no llegó ese año, de vecinos que ya no estaban. Luego, sin planearlo, las palabras tocaron zonas más hondas. Rebeca se levantó y trajo una caja de madera gastada. La abrió despacio. Fotos viejas, cartas, recuerdos. Mi esposo partió hace 12 años, dijo. Mi hijo se fue llenando de cosas, no lo culpo. La vida distrae. Noemí tomó una foto al azar. Rebeca joven, sonriendo junto a un hombre de mirada firme. Él me miraba como si yo fuera suficiente, susurró Rebeca. Noemí dejó la foto sin preguntar más. No hacía falta. ¿Y tú?, preguntó Rebeca. Noemí dudó. Tuve a alguien, pero era más miedo a estar sola que amor verdadero. Rebeca asintió. El miedo no construye casas, solo refugios temporales. El reloj marcó las 10. Afuera seguía la fiesta. Adentro, dos mujeres compartían algo más que comida. Compartían el peso de la noche. Y desde la calle, aquella casa ya no se veía vacía. A unas cuadras de allí, Ezequiel detuvo el auto con un sobresalto tardío. Sus hijos dormían en el asiento trasero, envueltos en una manta, ajenos al ruido y a la culpa que de pronto le llenó el pecho. Había risas, brindis, promesas ajenas que no recordaría al día siguiente. Sacó el celular del bolsillo y vio la hora. Vio también el mensaje de su madre. No lo había abierto, no por desprecio, sino por miedo. Siempre creyó que aún había tiempo, que luego era una moneda eterna. Apagó el motor, cubrió mejor a los niños y caminó hacia la casa de Rebeca con pasos inseguros, como quien vuelve a un altar después de años. La luz del comedor seguía encendida. Tocó la puerta una sola vez. Dentro, Rebeca y Noemí hablaban en voz baja. Rebeca se levantó. Al abrir, no dijo nada. Ezequiel estaba allí, con la mirada caída. Tampoco habló. El silencio fue largo, pesado. ¿Puedo pasar?, murmuró él. Rebeca asintió. Al entrar, Ezequiel vio a Noemí. No preguntó. «Cenó conmigo», dijo Rebeca sin explicar. Noemí entendió. Se puso de pie. «Creo que es momento de irme». Rebeca la acompañó hasta la puerta. Se tomaron las manos un segundo. «Gracias», dijeron juntas. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en dos. Ezequiel se sentó en la silla que siempre había sido suya. Tomó la copa sin pedir permiso. «No tengo excusas», dijo. «Solo vergüenza». Rebeca lo miró con una calma que desarmaba. «La vergüenza no sana lo que se descuidó, hijo. Pero sentarte aquí dice algo». Ezequiel bajó la cabeza. «Te hice esperar». Rebeca negó despacio. «Me hiciste creer, y eso también cansa». Esa frase lo quebró. Se arrodilló frente a ella. No pidió perdón. No hizo falta. Rebeca le tocó el rostro como cuando era niño. Aquella noche, sin discursos, algo empezó a restaurarse. Rebeca se levantó con suavidad y fue a la cocina. Preparó café sin encender luces, guiándose por la memoria como quien sigue un camino aprendido a fuerza de amor. Volvió con 2 tazas humeantes. El aroma llenó la casa. Ezequiel sostuvo la suya con ambas manos. «Mamá, no sé cómo hablar contigo ahora», confesó. Rebeca lo miró con paciencia. «Entonces no ordenes las palabras. Dilo como salga. Dios entiende el desorden honesto». Ezequiel respiró hondo. «Me alejé porque me daba miedo no ser suficiente. Pensé que si venía, tendría que explicar ausencias que no sabía nombrar». Rebeca asintió. «Nunca quise explicaciones. Solo tu voz». Él cerró los ojos. Esa verdad le dolió. «¿Y si ya es tarde?», preguntó. «No estás aquí para recuperar el pasado», respondió ella. «Estás aquí para empezar a cuidar el presente». Ezequiel miró la casa, la mesa, los muebles viejos, la lámpara. Todo era igual, pero pesaba distinto.
Me dolía pensar que un día te irías y yo no estaría. A mí me dolía pensar que faltaría una silla y nadie la notaría, dijo Rebeca. Se abrazaron sin prisa. No fue un abrazo largo, fue necesario. El reloj marcó las 11:20. Afuera los fuegos artificiales anunciaban el final del año. Adentro, dos silencios antiguos encontraban palabras nuevas. ¿Quieres brindar?, preguntó Rebeca al traer una botella de sidra. Sí, pero no por costumbre, dijo él. Sirvieron las copas. Brindemos por quedarnos cuando es más fácil irse, por tocar la puerta aunque sea tarde, por sentarnos a la mesa aún sin hambre. Chocaron las copas. No dijeron feliz año, no hacía falta. El nuevo año llegó sin estruendo dentro de la casa. Afuera el cielo se rompía en luces, pero en el comedor solo se escuchaba el leve tintinear del vidrio al volver las copas a la mesa. Ezequiel se despertó temprano, antes que la claridad terminara de entrar por las ventanas. Había dormido en el sofá, cubierto con una manta que le resultaba familiar. Se levantó en silencio y fue a la cocina. Preparó café del que se cuela despacio, como le enseñó su madre. Mientras buscaba cucharas, encontró un cuaderno viejo. Recetas escritas con la letra firme de Rebeca, anotaciones al margen, nombres, gustos. A Ezequiel le gusta más espeso. Cerró el cuaderno con cuidado y dejó una flor del jardín junto a él. Rebeca apareció en la puerta. No dijo nada. Sonrió. «Hiciste café», dijo, «como me enseñaste». Se sentaron. El desayuno fue sencillo, pero distinto. «No quiero que esto sea solo una visita», dijo Ezequiel. Rebeca lo miró sin imponer nada. «Entonces, sostén la presencia con actos pequeños». Él asintió y comenzó a arreglar cosas. Un foco parpadeante, una bisagra floja, nada heroico, pero verdadero. Al mediodía sacó el mantel blanco otra vez, cocinó huevos, cortó pan. Rebeca lo observaba con una mezcla de alivio y ternura. Pensó que los grandes discursos no cambian historias, pero los gestos constantes sí. Ezequiel no pidió perdón, barrió, escuchó, se quedó. Y en cada acción sencilla decía lo que no sabía pronunciar. «No vine a pasar», parecía decir su cuerpo. «Vine a quedarme». Por la tarde, Rebeca sacó del ropero una caja que casi nunca abría. La colocó sobre la mesa y miró a Ezequiel con una decisión serena. «Quiero que la abras tú». Dentro había cartas, boletos antiguos, fotografías en blanco y negro. Ezequiel tomó una, su madre joven, sonriendo junto a su padre. Nunca la había visto así. «La guardé porque dolía», dijo Rebeca, «pero también porque me recordaba quién fui». Pasaron fotos en silencio. El niño, una bicicleta vieja, un abrazo dormido en un sillón. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. «No quiero que mis hijos hereden silencios», murmuró. «Entonces elige presencia», respondió ella. Ezequiel tomó una hoja en blanco y escribió unas líneas. No era disculpa, era compromiso. La dobló y la dejó dentro de la caja. Rebeca sacó un portarretrato vacío y colocó la foto del abrazo. «Que se vea», dijo. Al anochecer caminaron al parque. Se sentaron frente al lago. «Mi mayor miedo», confesó Rebeca, «era irme y que nadie notara la silla vacía». Ezequiel apretó los labios. «Llegué tarde», dijo. «Pero llegaste», respondió ella. «El amor a veces se retrasa, pero si es verdadero, no se pierde». De regreso a casa, Ezequiel pidió quedarse otra noche. Rebeca sonrió. La casa volvió a oler a hogar. A la mañana siguiente, el sol entró despacio por las ventanas, como si también él pidiera permiso para quedarse. Ezequiel regó las plantas del jardín y escuchó a su madre llamarlo desde la sala. Rebeca estaba sentada con la caja de recuerdos sobre las piernas. «Hay cosas que pesan porque nunca se dijeron», le dijo. «Pero cuando se miran de frente, dejan de aplastar». Ezequiel se sentó a su lado. No hablaron mucho, no hacía falta. Entendieron que el amor no se sostiene con promesas grandes, sino con presencias repetidas. Más tarde cocinaron juntos.
Rieron por tonterías, recordaron anécdotas simples, y en esa normalidad se selló algo sagrado. Antes de irse, Ezequiel abrazó a su madre con un abrazo que no era despedida, sino regreso. «Volveré mañana», dijo. Rebeca no preguntó a qué hora. Ya no necesitaba controlar el tiempo. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en silencio, pero no vacío. La mesa ya no estaba servida para fantasmas, estaba lista para la vida. Esta historia no habla solo de Rebeca ni de Ezequiel. Habla de madres que esperan sin exigir, de hijos que olvidan sin querer, y de un Dios que no se cansa de abrir puertas. Si estás escuchando esto y sientes que alguien te espera, ve. Toca la puerta. Si sientes que eres tú quien espera, no apagues la luz. La mesa sigue puesta. Y mientras haya aliento, siempre hay tiempo para volver.